Alegre es el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen su rostro sin descanso. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédanos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues, cuanto más los asuntos de esta vida. Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se lo llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes. ¿Y van a pleitear, hermano contra hermano, ante los infieles? El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo, y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 149. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámenlo en su Creador y Rey. En el Señor, alegres Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo, y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunde regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar, y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos, y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás,
Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo, y a que los curara de sus enfermedades. Y los que estaban atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama para estar en el mundo sin seguir la mentalidad del mundo. Aleluya. Les saludo, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que la palabra de Dios es un espejo, el cual nosotros podemos vernos muchas veces y encontrar que no somos perfectos. Bueno, esto quién es perfecto, ¿verdad? Pero que nos revela una iglesia que muchas veces no termina y nunca terminará su conversión. La iglesia no es el grupo de los perfectos, el salón del reino, de los que han aceptado y por tanto son mejores que los demás. Es una iglesia que tiene que tratar de luchar para no caer en la mentalidad del mundo. ¿Y el mundo quién es? Bueno, el mundo es todo aquello que piensa diferente de Dios y contra Dios. Para que seamos entonces discípulos de verdad, decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Recuerdo que en una discusión o más bien dicho reflexión, alguien decía: la vida nueva es dejar el mal y hacer el bien. Claro, eso es la vida nueva. Pero ¿hasta qué punto es posible? Miremos el caso de los corintios, a los cuales hoy Pablo pues les da lo que decimos en buen chapín, una regañada, porque tenían problemas entre ellos. Pero en vez de resolverlos como cristianos, con la justicia y el perdón, se iban a los tribunales paganos. Y entonces decían los paganos: ¿y estos por qué dicen que se aman? ¿Por qué dicen que se perdonan? Tienen que acudir a la ley. No se trata de no buscar la justicia, y para eso la justicia debe ser imparcial. Pero estaremos llamados a no perdernos el diálogo, el encuentro e inclusive, hermanos, el perdón. De lo contrario, ¿en qué somos diferentes del mundo? Yo conozco una persona que me dijo: mire, esta persona nos hizo daño y yo le voy a poner un juicio. Y naturalmente me dijo: lo que yo no puedo es perdonarla, pero el otro domingo voy a ir a misa. Es difícil, ¿verdad? Porque decimos: perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces, como digo, no se trata de no resolver las cosas con la justicia, sobre todo si hay un litigio. Y la justicia también a veces está bastante corrompida, por lo menos en este país, ¿verdad? Está comprada, está sesgada. Pero un cristiano debe de buscar la reconciliación, el perdón, la vía del diálogo. Si no, como dice Pablo, ustedes realmente no están como el mundo. También dice Pablo: cuidado, porque muchos de ustedes quieren ser cristianos y dicen si quieren seguir siendo impuros, idólatras, adultos, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores. Esto es cierto. Hay quien vive o vivimos en nuestras comunidades con toda esta clase de actitudes y no estamos dispuestos a dejarlas, pero vamos a cantar, vamos a alabar,
Por eso hoy Jesús en el Evangelio convoca a sus discípulos, ¿no? La iglesia está compuesta de seres humanos y todos ellos hicieron un camino muy difícil de conversión. Inclusive cuando Cristo estaba en la cruz salieron corriendo. Lo importante es ser sincero, porque dice que entre los que llamó Jesús estaba Judas Iscariote, que fue el traidor. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Porque en el fondo no quería a Jesús, buscaba su conveniencia. Pensaba que Jesús era un político que le iba a dar un puesto. Entonces, pues no, Jesús no vino a traer un reino de este mundo. Preparémonos a la meditación. Entremos en meditación y descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación queremos hacernos dos preguntas. Nosotros, si somos cristianos a fondo, estamos dispuestos a resolver en el diálogo, en la justicia, pero también en el perdón nuestras diferencias. ¿O vamos a dar mal testimonio de que no sabemos qué es eso del perdón y de la caridad? Y segunda pregunta, Jesús llama a sus discípulos y entre todos llama a Judas. Yo pienso que Judas tenía un poquito cada uno de Judas también. Todos tenían su proyecto, su interés en seguir a Cristo. Al final Judas pues fue el que lo traicionó. Lo traicionamos tú y yo porque tenemos proyectos mundanos, modos de pensar mundanos, como dice el apóstol Pablo, adúlteros, ladrones, avaros, borrachos, difamadores. Preparémonos a la oración. Hagamos oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que nos llama. Nos llama no para ser perfectos instantáneamente, sino para convertirnos poco a poco, y le decimos: oh Cristo, has llamado a tus discípulos sabiendo incluso que te iban a abandonar y que uno de ellos te iba a traicionar. Perdónanos, Señor, si muchas veces por seguir la moda del mundo, es decir, el pensamiento del mundo, materialismo, vanidad, mentira, venganza, también nosotros te traicionamos. Perdónanos, Señor, danos el espíritu de sinceridad, el Espíritu Santo. Amén. Coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación tomamos el antífono del Salmo 149 que dice: el Señor es amigo de su pueblo. Este es un salmo muy bonito porque en el fondo este pueblo de Dios no es el pueblo perfecto. Tengamos cuidado con las sectas, que lo que le meten a la gente en la cabeza es el orgullo. Tú ya aceptaste, tú ya eres mejor que tu familia. No, nadie está llamado a ser orgulloso como cristiano, sino humilde. Pero el Señor, a pesar de que no somos como Él quisiera, pues siempre nos ayuda. Siempre es el Señor que está cerca de nosotros. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está llamando a los apóstoles, incluso a Judas, que podemos ser un poco tú y yo. Y digamos: el Señor es amigo de su pueblo. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos me invitan a vivir hoy. Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propósitos. Primero, examinar si somos capaces de hablar con el que nos ha hecho daño o al que le hemos hecho daño. Arreglar las cosas, como se dice, como cristianos. Y no tenemos que tirarnos encima las leyes, que las leyes son buenas y que haya justicia, pero muchas veces también damos un testimonio de venganza, como decía aquella persona, de falta de perdón. Me decía, no puedo perdonar, pero el domingo siempre voy a misa a rezar el Padre Nuestro. Perdónanos como queremos ser perdonados. Y el segundo propósito es examinarnos, ¿verdad? Porque Jesús es aquel que llama a sus discípulos para que hagan el bien. Pero si uno sigue a Jesús, por lo menos como Judas, que tenía ya su proyecto, que estaba apegado a la ambición, Judas quería un puesto en el gobierno, y sea como sea, pues no somos discípulos del Señor, porque estamos siguiendo la importancia de las cosas del mundo.
En todo esto, hermanos, que nos ayude siempre la intercesión de María Santísima, que siempre fue humilde de corazón, ejemplo de discípulo y de testigo del Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida.